Escrituras están hechas por Dios para guiar a la gente a través de las diversas generaciones. ¿Cuántas generaciones han pasado? Y la palabra de Dios sigue viva, y la palabra de Dios sigue vigente, y la palabra de Dios no cambia, y la palabra de Dios permanece para siempre. Y dice el Señor que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, que ni una sola tilde de la Biblia quedará sin cumplirse. Amén. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces las escrituras fueron precisamente enviadas por el Señor para guiar las generaciones. ¿Para guiarlas a qué? A creer que el Señor Jesús podría volver en ese tiempo. Podría volver en ese tiempo. Pero las generaciones han pasado. Y seguramente en esas épocas alguien podría decir, bueno, los años han pasado, pero Jesús no viene. ¿Y cuántas personas cayeron en crear sectas porque se pusieron a lanzar comentarios y aún fechas, colocando de pronto tentativamente que en tal año iba a venir el Señor Jesús? Pero ¿qué dice la palabra? Que nadie sabe ni el día ni la hora, ¿cierto? Solo el Padre Celestial sabe eso. Entonces, el Señor quiere recordarnos hoy que lo que sí es cierto es que en esta época hay una gran diferencia, porque muchas escrituras comparadas a ese tiempo hoy sí se han cumplido. Y hoy vamos a verlo desde la Biblia, lo que está pasando actualmente. Si el Espíritu de Dios está en ti, vas a recibir esta palabra en tu corazón. Amén. Entonces, una de las tantas profecías que están en la Biblia es, por ejemplo, Ezequiel 36 y 37, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Y dice la palabra de Dios en estos dos capítulos, 36 y 37 de Ezequiel, que el pueblo de Israel saldría de la cautividad, que sería llevado de Babilonia al pueblo, al lugar, a su tierra propia, y sería libre y sería una nación, porque no fue nación, era cautiva cuando no por una nación, por otra nación, y no era declarada nación. ¿Esto pasó? ¿Realmente se cumplió? ¿Cuántos años atrás se escribió esa profecía en Ezequiel 36 y 37? Pues te cuento una cosa, no hace mucho pasó y ya se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? El 14 de mayo de 1948. Israel se volvió una nación independiente. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Y quién es Israel? El pueblo escogido por Dios desde el principio. El pueblo escogido por Dios de entre todas las naciones de la tierra. Él escogió a Israel como su pueblo. Por eso tú te encuentras tanto en la Biblia Israel, Israel. El pueblo, geográficamente hablando, el pueblo de Israel y la gente que vivía allí y que sigue viviendo allí. Entonces, ¿desde cuándo es nación? ¿Desde cuándo? No podemos olvidar esos datos, porque eso es palabra profética. En 1948 se volvió nación. ¿Quién? El pueblo de Israel. También hay otra profecía dicha por el mismo Señor Jesucristo en Lucas 21, versículo 24. ¿Qué dice la palabra ahí? Leemos juntos. Solamente es un versículo, pero tú puedes tomar todo el capítulo de 21 de San Lucas. Ya nos acercamos a este capítulo y en este versículo está bien claro y dice: estamos hablando aquí de Jerusalén, la capital. Y dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Otra vez, por favor, despacio la leemos. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso lo dijo el Señor Jesús. ¿Se cumplió esa profecía? Que Israel, que el pueblo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén fuera hollada por los gentiles, y el que quería vino y hizo hasta para vender. Si la muestra es, si tú miras versículos antes, dice: cuando la veas rodeada de ejército, llegó la destrucción.
¿Sucedió esto? Claro que sí. ¿Cuándo sucedió esto así realmente manifiesto a nivel histórico? En la guerra de los 6 días. Solo duró 6 días. ¿Cuándo? Hace poco también, en el año 1967. ¿Estamos aquí? ¿Cuándo se cumplió esta profecía? 1967. Es el mismo año en que García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura en Colombia. Yo lo asocio esas dos fechas y por eso también me ayuda el Señor a recordarlo con esa asociación. También se cumplió. El arcángel San Gabriel se le acerca a María y le dice: el hijo que vas a tener estará siempre en el trono de David. Y ya se dio que nació Jesús, que se hizo hombre, que murió en la cruz y subió al cielo, y está próximo a mostrarse sentado a la diestra del Padre con poder. Gloria a Dios. Entonces, ¿se está cumpliendo la palabra? Sí, pero todo tiene un tiempo para Dios. No es cuando uno quiera, es cuando Dios lo estableció, lo planeó y lo proyectó. Entonces, esa es la gran diferencia para esta generación de ahora. Está sucediendo, muchas cosas han sucedido, pero ¿cómo ves hoy a Israel? ¿Qué está pasando hoy allí? Esto no es un accidente. Un cristiano tiene que estar despierto, porque Israel es un reloj del cielo. ¿Me escuchó? Nadie puede estar así como indiferente. No es como la guerra allá en México o como en Estados Unidos. No, lo que pasa con Israel tiene que ver contigo y conmigo, porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, esa nación fue elegida por el Señor también, y tiene que ver con nosotros. Amén. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy? Miremos lo que está pasando allí. Aún mucho gentil está dominando ese lugar. La Biblia también nos habla de que el Señor Jesús volverá. ¿Cuántos creemos eso? El Señor Jesús volverá. Lo dice la palabra del Señor. Miremos Hechos 1, versículos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos. A ver, todos leemos la palabra, así como cantábamos, la leemos también en voz alta. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿qué pasó? Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Quiénes eran esos 2 varones vestidos de blanco? Eran ángeles de Dios. ¿Y qué les dijo cuando Jesús estaba siendo llevado sobre una nube? El Espíritu de Dios lo estaba elevando y la gente mirando al cielo. Y ellos les dicen: ¿qué miran? Y lógico, ellos sabían qué era. Y les dice: así, este mismo Jesús que acaba de ser llevado de la tierra de entre ustedes, va a volver igual. Vuelve otra vez sobre una nube, y todo ojo lo verá. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Entonces Él volverá, pero el enemigo está gritando en esta hora. Y por eso dice la palabra de Dios: en los últimos tiempos la maldad aumentará y el amor de mucha gente se enfriará, porque pasan tantas cosas que quisiéramos más bien apagar los celulares y no mirar lo que está pasando en tantos lugares, y tanta maldad extrema que no habríamos seguramente imaginado, con niños, con jóvenes, con adultos, con familias, con de todo. Y hoy el diablo grita: pecar es normal, a lo bueno llámenlo malo, perder el tiempo buscando a Dios, eso es malo. Hay otra forma de vivir. Es el engaño de Satanás, como intentó engañar a Eva y le engañó desde el principio. Intenta a través de los tiempos, con el propósito de que las almas no le pertenezcan a Cristo, ni lo conozcamos a Él. Entonces el engaño es mentir y decir: puedes ocuparte en otra cosa. Realmente tienes mucho por hacer. El Señor es secundario. Nos podemos salir de los límites y todo es normal. Mira todo lo que ha pasado y todo es normal. Pero Dios dice:
todo tiene un tiempo. Amén. Porque Dios es bueno, misericordioso, paciente, clemente, lento para la ira y pronto en misericordia. Pero si hay ira, sí, tiene un tiempo. Amén. Entonces, miremos desde la palabra si realmente Jesús vendrá. Jesús va a volver. ¿Y por quién viene? ¿Por quién vuelve? Por la iglesia. ¿Por cuál? La que esté despierta. ¿Por cuál? La que es bañada con la sangre de Jesús. ¿Por cuál? La que tiene relación con Él. Vamos a mirar desde la Biblia, en San Mateo capítulo 25, del 1 al 13. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a leer una parábola que tú y yo la hemos leído muchas veces, pero que tiene una profundidad extraordinaria. Entonces el reino de los cielos, a ver, leamos todos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. 5 de ellas eran como prudentes y 5 como eran insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron ¿qué? No tomaron consigo aceite. Y dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Cuál clamor? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes ¿qué respondieron? ¿Qué respondieron? Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ¿qué deben hacer? Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo y las que estaban preparadas, ¿qué pasó? Entraron con él. ¿Entraron dónde? Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, ¿qué dijo? De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Esta parábola de las 10 vírgenes es una parábola basada en las costumbres nupciales del Oriente. Así como es la costumbre allá en ese lado del mundo, también la parábola fue escrita e inspirada por el Señor para que se diera allí y la pudiéramos entender mejor. Entonces, en el Oriente, una persona, el novio, cuando tiene una novia, el novio tiene que ir hasta la casa de la novia y saca a la novia y la va llevando hasta que la lleva a la casa de donde van a ser las bodas matrimoniales. Esa es la costumbre. Repito, el novio, cuando es seria la cosa, el novio va a la casa de la novia y la saca para llevarla a la casa del novio, porque allí en la casa del novio es que va a ser el matrimonio. ¿Quedó claro eso? Esa es la costumbre a nivel oriental. Entonces vamos a ver qué tiene que ver con esto. Dice el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. El esposo. Esposo quiere decir desposado. Desposado. ¿Y qué quiere decir desposado según la palabra de Dios? Es un pacto para contraer matrimonio en un futuro. Es un pacto. Es diferente, el desposorio, así se llama, el desposorio es diferente a la promesa. La promesa de un noviazgo, bueno, vamos a charlar y de acuerdos, se ponen de acuerdo y no es nada formal, lo pueden romper en cualquier momento. Pero el desposorio quiere decir, hay un pacto entre el novio y la novia. Y ese pacto va escrito, estoy hablando de la costumbre oriental, va escrito y va firmado y no se puede romper.
Si el Señor inspiró esta parábola con base en las costumbres del Oriente, la vamos a traer ahora a lo espiritual. Se realizaría la fiesta matrimonial en la casa del novio. Entonces un desposorio era superior a una promesa, porque no se podía romper. Pasaba más o menos un año entre el día que firmaban ese pacto, lo escribían y lo firmaban, hasta el día, más o menos un año, hasta el día en que se iban a casar de verdad. Había un tiempo entre el día que se firmaba el pacto y el día en que se casarían. Vamos recibiendo, como es la costumbre por allá. Entonces, si miramos el Deuteronomio 27, tengámoslo bien claro para continuar con esta revelación de la parábola. Deuteronomio 27, ¿qué dice la Biblia? ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Hasta ahí. ¿Quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? O sea, quien hace un pacto por escrito para casarse con tal persona, la debe tomar y se debe casar. No se podía romper el pacto. Amén. Pues ahora lo traemos a la palabra de Dios. Según el texto de esta parábola, Jesucristo es el esposo. Jesucristo es el novio. Él es el novio ¿de quién? De la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Ahí según la parábola, las 10 vírgenes son la iglesia. Amén. Entonces vamos a mirar esto. Según el texto, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 12, el mismo Pablo habla del valor que tenía desposarse. Y fue lo que Jesús hizo con su iglesia. Miremos 2 de Corintios 11, versículo 2. Dice Pablo, porque os celo, le dice a la iglesia de Corinto, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarles como una virgen pura a Cristo. ¿Quién? La iglesia. Pablo le dijo, te celo a ti, a toda la iglesia con celo santo. No es que fulano tal, ese líder es muy cansón, no hace sino decirnos que por aquí, que esto no está bien, que mejoremos aquello. No, es el celo de Dios. Es el celo de Dios que utiliza a alguien que camina con el Señor de verdad para ayudarte a hacer ver, es por este lado el camino. Pero cuando hay ceguera no se alcanza a percibir que es el Señor el que está utilizando a un vaso de Dios, sea líder, sea servidor, sea pastor, quien sea, un hermano lleno del Espíritu Santo puede ser usado por Dios para ayudar a ver algo. Amén. Entonces es necesario que entendamos eso, que el Señor Jesús hizo un pacto con la iglesia. ¿Y cómo lo hizo? Él ya hizo lo suyo. ¿Cómo lo hizo? En la cruz. En la cruz, escúcheme, no fue cualquier pacto, fue un pacto en su propia sangre. Por eso cuando tomamos la Santa Cena, decimos y leemos la palabra que dice, esta es la sangre, dice el Señor, de un nuevo pacto bajo mi sangre. Tú y yo fuimos llamados para vivir bajo ese pacto de la sangre de Jesús. Y bienaventurada la persona que entiende lo que es vivir bajo el pacto de la sangre de Cristo. Porque es el anhelo de Dios que lo entendamos. Una persona que tiene esa revelación va creciendo muchísimo espiritualmente. Amén. Entonces el Señor viene por su iglesia. Así como el novio iba por la novia, el Señor Jesús también viene por su novia. Amén. Cada día, cada persona que va recibiendo a Cristo y de verdad de corazón lo hace, el día que de verdad de corazón entrega su vida, ese día hace pacto de parte de la persona con Jesús. Y Jesús, como ya lo hizo todo, Él sella el pacto ese día. Por eso Dios dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, será una nueva criatura también. Amén. Es nacida de nuevo. En el instante que de corazón se arrepiente y recibe a Jesús, realmente es perdonado, es lavado y nace como hijo de Dios. Entonces el pacto está hecho. Ese día se dio el pacto espiritual. Y dice, y viene hasta la casa de la novia. El novio viene
y la lleva por un camino hasta que llega a la casa del novio, la lleva, la sigue llevando para que un día en la casa del novio haya el matrimonio. Pues lo mismo pasa aquí a nivel espiritual. El Señor te está llevando de su mano si tú y yo nos disponemos, porque tú y yo somos parte de esa iglesia. Amén. Y vamos por un camino. Desde el día que Jesús te llamó y te buscó, estás caminando. Y Jesús está caminando contigo si tú le permites hacerlo. Si nosotros le permitimos hacerlo, Él sigue caminando con nosotros porque quiere llevarnos hasta ese día. ¿Cuántos dicen amén? Quiere llevarnos hasta ese día. ¿Qué dice Hebreos 9:28? Es algo que está escrito en Hebreos 9:28. A ver, leámoslo juntos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿A quién viene a llevar Jesús? A todos los que le esperan. Bueno, y los que ya se murieron, pero creyeron en Jesús, por ellos también. Amén. Por los que se han ido creyendo en Él y esperando en Él, también por ellos. Jesús viene por todos y Él sabe quiénes son. Amén. Porque Él dice, mis ovejas me oyen. Tenemos relación. Alabamos al Señor por eso. Entonces diga conmigo, Jesús vuelve por la iglesia que lo espera. ¿Cuántos somos parte de esa iglesia que lo está esperando? ¿Cuántos somos parte de esa iglesia que lo está esperando? Todos somos llamados a ser parte de esa iglesia. Ninguno nos podemos quedar por el camino. Dios dice, igual que al principio, caminando de corazón con Él. Entonces, así sucedía en esta parábola y según la costumbre del oriente. Entonces empezaba, iba el novio, sacaba a la novia, pero como esto era de noche, entonces las personas iban, el novio iba con la novia por el camino, así sucede en el oriente, y la gente hace como una procesión detrás de la pareja. Y los que no alcanzaron a llegar allá a la casa de la novia para salir con todos, escuche lo que pasa, se van uniendo por el camino, se van uniendo a la procesión. ¿Para qué? Para ir hasta la casa donde se van a casar. Y para ir por ese camino, como era tan oscuro, las calles, de acuerdo al tiempo de la escritura, necesitaban llevar lámparas. Y las que se anexaban necesariamente tenían todo el mundo que llevar su propia lámpara, porque si no llevaban la lámpara, entonces no sabían encontrar el camino por donde iban los que iban por el camino correcto para ir a la casa matrimonial. Amén. Al mirar aquí la parábola y la asociamos con lo espiritual, vemos que era necesario para ellos usar la lámpara, porque si no la usaban, ¿qué pasaba? Se caían, se tropezaban, podían caer, se desviaban de camino. No había otra luz, no había la luz eléctrica en ese tiempo como hoy. Entonces era necesario, necesitaban alumbrarse, diga conmigo, para unirse en el camino. Una persona que camina sin Jesús está sin lámpara. Amén. Y alguien puede haber tenido la lámpara encendida, pero si se descuida y se le apaga el aceite, se le acaba el aceite, queda a oscuras. Pero yo oí de Jesús, yo conozco a Jesús, yo sé de Él. ¿Solo de qué? De oídas. Las 10 vírgenes representan la iglesia, no gente impía. Escúcheme eso, no gente impía. Sin embargo, solamente habían 5 de las 10 que mantuvieron el aceite. Y aunque se quedaron dormidas porque se quedaron esperando allá a la puerta, se quedaron allá esperando a que ellos llegaran, mientras iba el novio con la novia, ellos se quedaron ahí, ellas, y se quedaron dormidas. ¿Y qué dice la palabra? Se durmieron, pero habían 5 que tenían aceite, pero las otras 5 no tenían. Y cuando escuchan el clamor, ¿qué escucharon? Viene el esposo, salgan a recibirle.
¿Y qué pasó? Dice, se despiertan, se levantan y cada uno a arreglar su lámpara, porque tenían ahí sí que unirse por el camino con la comitiva que iba. Pero cuando se dan cuenta, hay unas que ya tienen solo a ras el aceite, les tintinea la luz, otros ni les prendió. Entonces se acercan, por favor, deme de su aceite, porque yo también necesito encenderla. ¿Y qué dicen? Las que sí llevaron aceite se durmieron, pero tenían aceite. Bueno, qué pena, vayan ustedes y compren allá, porque si les damos del de nosotros se nos acaba y no alcanzamos a llegar hasta el camino, hasta el lugar que tenemos que ir. Entonces vayan al sitio y compren ustedes mismas. Se lo traigo a nivel espiritual. La oración es personal, la salvación es personal. Así el esposo, la esposa, el papá, la mamá, el hijo sean muy entregados al Señor, cada uno vamos a responder al Señor. Y cada uno personalmente debe haber caminado por ese camino con su lámpara encendida. Al descuidar la lámpara, al descuidar el aceite, entonces no se ve el camino. Y mucha gente ha oído del Señor, como le pasó a estas vírgenes. Pero ellas se descuidaron. Oiga, mantengan la lámpara encendida, ¿no? Se durmieron, se descuidaron. El Señor hoy nos dice, la lámpara es el alma. ¿Qué es lo que va a ser salvo? El alma. El alma. Y el aceite de la unción lo da el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién me mantiene encendido o encendida? Diga el Espíritu Santo. Por una relación con Jesús, el Espíritu Santo va derramando aceite todos los días. Por eso no se puede ir de vez en cuando a comprar el aceite. ¿Dónde está el aceite? ¿Dónde realmente está el aceite? ¿Dónde se puede comprar? ¿Acaso eso lo venden como la gasolina? ¿Podemos pagar 10,000, 20,000, 30,000 pesos por un galón de aceite? Pues para motores corrientes de esta tierra sí podemos comprarlo, pero para el motor espiritual que va al cielo no se puede comprar con dinero. Solamente se compra allí, en el lugar secreto, donde hay una fábrica de aceite. ¿Dónde se compra el aceite? De rodillas delante de Dios. Aplaudamos al Señor. Delante de Dios. Por eso debemos estar alerta y debemos estar preparados, porque este mundo también está en oscuridad. Y una persona que descuida su relación con el Señor, se le acaba el aceite y entonces ya lo malo le parece bueno. Un cristiano puede estar en cualquier lado, no importa, si está fulano de tal, yo también. Eso falta discernimiento espiritual, porque el Espíritu de Dios es el que direcciona al cristiano, el que le dice sí y el que le dice no es correcto. La palabra y el Espíritu Santo nos dan vida. Por eso el Salmo 23 dice, la palabra y su espíritu me sostienen. Aunque pase por valle de sombra de muerte, aunque este mundo esté al revés, ¿quién sostiene al cristiano? La palabra y el Espíritu de Dios. Es el que nos sostiene a todos. Entonces el Señor nos llama a estar alerta. ¿Qué dice Romanos 13:12? ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 13:12? Leamos juntos. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche está avanzada, ya pasaron las 12 de la noche, a nivel espiritual le estoy hablando, ya está amaneciendo. Dice la palabra de Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día para el Señor. Proféticamente se dice la Biblia, volveré en la mañana del tercer día. Estamos en el año 2023. Es la mañana del tercer día. No es en vano que esta palabra está siendo anunciada. El Espíritu Santo puso una carga tremenda en mí. Predíqueles que yo vuelvo otra vez y que la iglesia tiene que estar preparada y no distraída. Porque aunque las 10 vírgenes representan la iglesia, se quedó la mitad. La mitad no entró a las bodas.
Qué dolor tan terrible pensar que por descuido espiritual una persona pierda la salvación y pierda ir con el Señor Jesús para siempre. ¿Cuántos dicen amén? El Señor hoy nos habla, y mientras alabábamos y adorábamos, oíamos la palabra entre canción y canción también. ¿Y qué decía el Señor a través del pastor Julián en la última canción? Señor, así como Marta y María, ella fue cuestionada por su propia hermana porque estaba perdiendo el tiempo, porque pasaba a los pies del maestro. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Ella tiene la mejor parte y no se le podrá quitar. Marta, deje de estar afanada y haga lo mismo. Fue lo que el Señor le quiso decir, porque no hay cosa más importante para un ser humano que conocer a Jesús. Lo de esta tierra pasa, los afanes de esta tierra pasan, las circunstancias pasan, se dan todos los días, el trabajo va a pasar, todo va a pasar, lo material pasará, pero la palabra no. Y esa palabra es bien clara. Las vírgenes que tenían el aceite estaban listas, y Dios quiere que su iglesia también esté lista, y por eso dice: desechen lo que no sirve, desechen las obras de las tinieblas, enderezcan su vida, vistámonos las armas de la luz, caminemos de acuerdo a la palabra de Dios cada día. Nos encontró a todos ciegos, nos encontró a todos muertos, pero cuando la luz viene a una vida, viene la vida. Jesús es la vida, y por medio del Espíritu Santo, la luz espiritual toma el control de esa alma. Y es nuestra responsabilidad cuidar ese combustible del cielo para que la luz esté encendida. Amén. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:11, leámoslo con todo el corazón este versículo, y dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, a ver de nuevo, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu Santo, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién lo levantó a él? Diga: el Padre Celestial. Si el espíritu del Padre, el mismo espíritu que levantó al Señor Jesucristo de los muertos, está en nosotros, ese Espíritu Santo, así como levantó a Jesús y le dio vida, a nosotros también nos da vida espiritual y nos ayudará a sostener para ir a la casa del novio y estar en las bodas. Amén. No podemos dormirnos. Dígale al que está al lado: no nos podemos dormir, no nos podemos apagar, no podemos apagarnos espiritualmente. Imagínate apagado espiritualmente lo que significa. Por un instante piénsalo. ¿Qué significa estar apagado espiritualmente? Dormido espiritualmente. ¿Qué significa eso? Se murió a nivel espiritual. Los demonios pueden divinamente matar a esa persona. ¿Sí o no? Claro. Está desprovisto. Más terrible, porque ha oído de Dios, pero está descuidado. Más terrible para el que sabe y se descuida. Más terrible es eso. Entonces el Señor nos llama a volver al camino y a tener discernimiento, a buscar el aceite. Si hay suficiente aceite, habrán dificultades, todos los días hay. Todos los días hay afanes, todos los días hay dolencias, todos los días se presentan cosas. A todos, pero cuando hay aceite se puede lidiar el problema sin permitir que la lámpara se apague. El problema es que cuando solamente está la untadura o el pensamiento o el solo medio olor de que hubo aceite, ante un problema el cristiano no es capaz de pararse, y Satanás viene y se para encima también. Amén. Por eso el Señor nos dice: mantengan las lámparas encendidas, no descuidemos nuestra entrada a las bodas del Cordero. La búsqueda tiene que ser diaria, no es para de vez en cuando. Es hermoso vernos en este lugar, pero así como comemos físicamente 3 veces al día mínimo, todos los días necesitamos el pan del cielo.
Todos los días necesitamos la presencia de Dios. Todos los días tú y yo necesitamos una relación personal con Jesús. No, pues si yo todos los días tengo una relación y todos los días le digo y le pido y le agradezco y le pido por esto y por esto y por esto. Pero Dios te está diciendo, ¿sabe dónde fluye el aceite? Más allá que en esas peticiones, más allá. Dios está esperando una iglesia que representa esas 5 vírgenes sensatas. Escúchame, una iglesia que está despierta, que entiende que aún servirle a Dios en este lugar o en una red o en cualquier sitio tiene que tener el aceite sobre sí para que realmente tenga valor. Si no hay aceite, no vale la pena. Amén. Se requiere el aceite del cielo para que lo que hagamos realmente le agrade al Señor. Entonces no podemos descuidarnos. Versículos 5 y 6 dice la palabra, en Mateo 25, 5 y 6, miremoslo de nuevo. Dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero ¿qué dice después? Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Podría ser hoy que se escuche esa voz. Viene el esposo, salgan a recibirle. Bienaventurado el que escuche, dice la Biblia, el shofar de Dios, la trompeta del cielo, que no todo el mundo la oía. Amén. Entonces debemos estar atentos para unirnos nosotros también y mantenernos en ese camino. Y todo el que va llegando, ayudarlo a ver que tiene que cuidar su lámpara propia. Y no tiene que atenerse a la oración solamente fulano y mengano de la esposa, y yo mientras tanto trabajo un montón. No, Señor, el trabajo es necesario, pero no es Dios. Necesitamos a Dios primero. Amén. Para que realmente ese trabajo tenga el respaldo del cielo y tenga trascendencia eterna, tenga valor delante de Dios. Pero dejar a Dios por el trabajo es una idolatría y ofende a Dios, es abominable delante del Señor. Amén. Entonces debemos darle a Dios el lugar que a Él le corresponde. Dios anhela que dejemos en nuestro corazón la claridad de que no podemos caer en la insensatez. Y si alguien ha caído en insensatez, Dios nos dice hoy, es hora de moverse a buscar aceite, porque es hora, se acerca las bodas del Cordero. Está a punto, está a las puertas. El Señor Jesús está a las puertas. En cualquier momento podría Él manifestarse. En cualquier momento, ya por la palabra, en cualquier momento Jesucristo puede venir por su iglesia. Entonces Dios ama a su iglesia y nos habla para que estemos atentos, para que no nos durmamos, para que no parezca, quién sabe, eso lo están diciendo hace 50 años, no hace más de 1000 años, te está diciendo, pero ya te mostré bíblicamente todo lo que se ha cumplido y también está próximo a suceder. Amén. La manifestación del Hijo de Dios en cualquier momento. Entonces, busquemos el aceite. Dios te llama a buscar el aceite, a sacar tiempo para el Señor, un tiempo de calidad, cada día, cada mañana. Él el primero, por encima de todo. Dios quiere que busquemos el aceite, porque sin aceite nadie puede caminar. Se estrella, se queda en la mitad del camino, no tiene ya visión. Fácilmente el enemigo lo embolata y lo coge como el ciego. No, ya no es por acá, es por este lado. Y así hace Satanás. Oye, ¿qué le pasó a fulano? No, pues esa es la respuesta, se durmió. Y ya el enemigo lo cogió de la mano y ahora es por este lado y lo saca del camino y nunca irá a las bodas del Cordero. Amén. Entonces es necesario, ¿saben una cosa? Las 5 vírgenes con aceite que estuvieron listas y que entraron en la presencia de Dios, tenían abundante aceite. O sea, se dispusieron a sacar el tiempo, se dispusieron a buscar al Señor, a mirarlo a Él. Realmente tuvieron una relación estrecha con Jesús. Dios te dice, ¿estás sacando tiempo para mí? ¿Realmente estás teniendo un tiempo donde me ames a mí? No, pues sí tengo un tiempo donde le pido tantas cosas que necesito que me solucione, que me arregle,
No, quita esa lista ya y mira a Jesús y ámalo. Ama a Jesús. Él está esperando eso de cada uno de nosotros. Cuando tenemos esos espacios donde todo queda a un lado y Jesús realmente es el centro, el aceite del cielo realmente empieza a fluir en la lámpara. Queremos aceite de buena calidad, está allí en su presencia. Fluye el aceite. Entonces, más que por hacer, lo que vale es el ser, para que lo que hagamos tenga el respaldo de Dios. Amados, enamorémonos de Jesús. Él te dice, mantente en el primer amor. Porque dice el Apocalipsis, has hecho muchas cosas, pero tengo algo contra ti, que me has dejado, que ya no me amas como al principio. Amados, dice Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Podría ser hoy. Estamos listos. ¿Hay aceite suficiente en tu lámpara? ¿En mi lámpara? El título de este mensaje es: sin aceite no hay boda. Sin aceite nadie podrá ir a esa boda. Solo el que tenga el aceite de calidad llegará hasta la casa del novio. Dios quiere que nos unamos cada día y lleguemos hasta la casa de las bodas matrimoniales. Jesús quiere casarse con nosotros. ¿Cuántos queremos llegar hasta ese día?